¿Cómo están? Muy buenas noches. Esta semana una vez más aquí en el programa PINS TV. Estamos aquí conectados gracias a Súmate al Éxito. Recuerda que si tú estás buscando una oficina súper cómoda, precios accesibles y sobre todo porque estamos en varios distritos de la ciudad, puedes contactarte con Súmate al Éxito para poder tener esta reunión importante para que tu negocio pueda crecer, pueda mejorar, o de repente tú recién estás empezando a diseñar una propuesta nueva para tu emprendimiento. Súmate al Éxito es el lugar indicado para que tú tengas este encuentro. Recuerden también que el programa PINS TV llega a cada uno de sus hogares gracias al canal 3 de Cable Más, así que estén atentos cada semana a cada uno de los programas. Soy la psicóloga Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional, y te invita a que tú puedas tomar una cita de repente para ti que estás pasando por alguna dificultad en tu relación de pareja. Tal vez tienes alguna preocupación por alguna etapa en la que está pasando alguno de tus hijos, alguno de tus seres queridos, así que contáctate porque podemos atenderte de manera presencial o también online, así que podemos llegar a cualquier parte del mundo para poder atenderte. Y sobre todo te invito a visitar nuestras redes sociales y la página web www.psicosaludemocional.com y contactarte al 966-343809. Hoy estamos aquí reunidos en el programa PINS TV porque tenemos que desarrollar un tema sumamente importante, sobre todo porque es un tema que nos permite estar en prevención y saber qué hacer si estamos atravesando alguna situación con un ser querido, con un familiar, con una amistad que de repente está siendo víctima de la violencia escolar. Estamos ya a muy poco tiempo de empezar nuevamente un año académico, un año de clases, y es importante estar informados por este tema que es sumamente importante. Por ello es que el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una querida amiga, se llama Abigail Belsusarre. Ella es psicóloga clínica y viene a compartir su experiencia en este campo de la violencia escolar. ¿Cómo estás, Abigail? ¿Qué tal, Diana? Un gusto reencontrarnos, darnos este espacio para poder conversar, como tú lo mencionas, de un tema tan importante que es la violencia y sobre todo la violencia escolar. Y como tú dices, estamos próximos ya a un mes más, ya iniciamos lo que vienen a ser las clases. Y justo nosotros como padres, como familiares, siempre queremos buscar acciones para que nuestros hijos se encuentren bien. Y uno de los aspectos que afectan más es la violencia. Así es. Y cuéntanos un poquito para que nuestro querido público, Abigail, sepa a qué nos referimos cuando hablamos de violencia escolar. Sí, justo el tema de violencia es un tema que muchas veces hasta que puede parecer muy simple, pero a veces es importante ver la definición y de qué trata, ¿no? Cuando hablamos de violencia hablamos de un acto, de un hecho que puede causar daño, un posible daño, o que en sí causa un daño a una persona o a un grupo de personas. Este tiene la intencionalidad de afectar al otro. Y a veces podemos decir que la violencia solamente se puede dar, cuando hablamos de violencia escolar, dentro del colegio. No, la violencia escolar también se da fuera de la institución educativa. Entonces, ¿cómo calificamos que es violencia escolar? Que las personas que están involucradas en este hecho de violencia son parte de la escuela. Eso quiere decir, puede ser el alumno, puede ser el docente o puede ser algún miembro de la institución educativa. Por ejemplo, a veces sucede de que los chicos se pelean afuera del colegio, dicen, en la esquina te espero, y se pelean de repente en el parque que está cercano al colegio, y muchos padres o muchos miembros de la institución educativa dicen, eso no es violencia escolar porque no pasó dentro del colegio, pero sí viene a ser violencia escolar ya que los integrantes de este hecho son parte de la institución educativa. Y ahora con las modernidades, muchos de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, se contactan a través de las redes sociales, del WhatsApp y de estos medios de comunicación tecnológica. Y a veces también estos medios que son de mucho apoyo para comunicarnos también son vía para que puedan ejercer la violencia. Puede ser de que cada uno esté en su domicilio, pero empieza a lanzar frases amenazantes, empieza a subir imágenes que son agresivas y cada uno puede estar en su domicilio, cada uno de estos estudiantes, pero también va a ser un hecho de violencia, como que mencioné. Son personas que pertenecen a una institución educativa. Sobre todo porque este tipo de información que se puede divulgar puede ser de contenido real o también de contenido falso, ¿no? Y que genera un malestar en el grupo con el cual uno pues socializa y comparte. ¿Y qué nos podrías decir de repente para ilustrar a nuestro querido público de cómo diferenciar una broma con una situación de violencia escolar, de bullying? Es importante justo esa pregunta
porque es una línea muy delgada entre lo que viene a ser una broma, algo que puede parecer muy gracioso, a un hecho de violencia. Normalmente nosotros cuando hacemos una broma, la idea o el punto clave es el de poder divertirnos, el tener un momento jocoso o de repente un momento ameno. Pero ya cuando esa broma o ese calificativo que yo puedo decir o ese comentario que yo puedo hacer ya empieza a afectar a la otra persona y yo me doy cuenta que está afectando a la otra persona que tal vez no está compartiendo el chiste, no está compartiendo la broma, ahí ya empieza a romperse esa línea delgada y empieza a pasar poco a poco, gradualmente, a lo que viene a ser violencia. Pero como justo mencionas, ¿no? A veces uno se queda como que es una broma, es algo de jóvenes, es algo de repente de niños que se pueden estar bromeando, pero no nos damos cuenta que esa broma puede estar afectando la autoestima, el sentir, en este caso, del estudiante. Claro que sí. Y por ejemplo, cuando hablamos de estos temas de violencia escolar, ¿nos podrías compartir si hay algún tipo de violencia que se pueda clasificar? Porque de repente uno dice, no, mientras no me ha levantado la mano, pues no me ha golpeado, no me ha tocado, no estamos participando de un acto de violencia, pero sabemos que hay distintos tipos. ¿Podrías compartirnos, por favor, para poder ilustrar a nuestro querido público? Sí, existen diferentes clasificaciones en lo que viene a ser la violencia, ¿no? Las más usuales o las más conocidas viene a ser la violencia física, creo que es la que es más visible y la que nosotros nos damos más rápido, nos damos cuenta de lo que está sucediendo, incluye desde aspectos, desde golpes físicos, arañazos o de repente jalones de cabello. También vemos esta violencia que viene a ser desde un índole más psicológico, que viene a estar estos ataques verbales, poner apodos, insultar, y también aquí está incluido lo que viene a ser la ley del hielo, que a veces algunas personas pueden considerar que es como un juego o de repente que es una forma de responder, pero este aspecto de poner la ley del hielo, el evitar que de repente forme grupo con nosotros, el aislar al estudiante, esto va a repercutir en la persona, en cómo se siente, en cómo se va a desarrollar. Entonces ya vemos que está empezando en lo que viene a ser o recayendo en lo que viene a ser una violencia psicológica. Y hay otro tipo de violencia que lamentablemente también se presenta en el ámbito escolar, que es la violencia sexual. Que esta poco a poco, dentro de lo que vienen a ser los estadísticos, ha ido incrementándose. Por eso es importante estar muy atentos, porque la violencia muchas veces no solamente se queda en un tipo, sino esta va a ir ascendiendo. Muchas veces empieza con violencia psicológica y con el tiempo esta va ascendiendo a violencia física y en algunos casos llega hasta violencia sexual. Excelente, entonces nos estás compartiendo que es importante estar informado porque hay una variedad de casos y sobre todo también nos hacías mención que más allá de que el acto de violencia ocurra en la institución educativa, también se puede considerar como una violencia escolar, así sea a las afueras del lugar o incluso con personas que están dentro de este mismo espacio educativo, pero de repente a través de lo que es el ciberbullying, que es justamente esta información que se difunde a través de las redes sociales. Y hoy en día se podría considerar que hay algunos márgenes que nos permitan entender si está mucho más presente en los varones que en las mujeres, o hay algunas características que tú nos puedas compartir, de repente de algunas edades, según el tipo de violencia, ¿qué nos podrías informar al respecto? Bueno, hay diferentes formas de manifestación cuando hablamos de lo que vienen a ser los hombres y las mujeres, ¿no? Se menciona, de acuerdo a investigaciones, de acuerdo a estadísticos, que los varones tienden a ser más expresivos, más impulsivos, si tienen algún tipo de fastidio, de molestia o dificultades, lo expresan más con el tema de los golpes o las lesiones. Entonces ellos tienden más a presentar casos de violencia física. En el caso de las mujeres, hay una mayor frecuencia, pero esto no quiere decir que no exista que mujeres que de repente estén involucradas en un caso de violencia física, ¿no? Igual se puede presentar, pero en menor medida, ¿no? Pero lo que hay mayor predominancia en el caso de las mujeres es violencia psicológica. Exacto, ¿no? Las mujeres tienen esta tendencia de que, por ejemplo, queremos de repente aislar a alguien, le digo a mi grupo de amigas, no hablen con ella. Así es. Entonces está mucho más presente la violencia psicológica en el caso de las mujeres y la violencia física en el caso de los varones. Sin embargo, podría estar presente en ambos casos según cada situación que se pueda presentar.
Hoy estamos hablando con Abigail Belsusarre, psicóloga clínica, sobre la violencia escolar. Nos vamos al primer corte y ya regresamos. Si presentas pensamientos negativos, ¿te afecta lo que digan los demás? Recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo de profesionales, estamos aquí para ayudarte. Si te enojas demasiado rápido, pierdes la paciencia con facilidad, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a participar de sesiones psicológicas para que puedas mejorar en la regulación de tus emociones. Si te cuesta hablar en público, sientes inseguridad, anímate a participar de las sesiones psicológicas. Soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Si tienes problemas para comunicarte con un hijo adolescente, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional, y junto a mi equipo de profesionales podemos orientarte. Si presentas ansiedad y te afecta emocionalmente, contacta a Psicosalud Emocional. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con muchos años de experiencia, junto a un equipo de profesionales queremos ayudarte. Te brindaremos estrategias para que tú puedas manejar mejor tu ansiedad. ¡Te esperamos! Si presentas pensamientos negativos, ¿te afecta lo que digan los demás? Recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo de profesionales, estamos aquí para ayudarte. Si te enojas demasiado rápido, pierdes la paciencia con facilidad, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a participar de sesiones psicológicas para que puedas mejorar en la regulación de tus emociones. Si te cuesta hablar en público, sientes inseguridad, anímate a participar de las sesiones psicológicas. Soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Si tienes problemas para comunicarte con un hijo adolescente, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional, y junto a mi equipo de profesionales podemos orientarte. Seguimos hoy hablando acerca de la violencia escolar y nos decía Abigail, nuestra psicóloga que hoy está con nosotros, atenta aquí, desarrollando cada uno de los temas del programa, sobre todo porque nos están dejando algunos comentarios. Mira por acá, nos dicen, excelente profesional, hablando de un tema sumamente importante y sobre todo dice que hay que prestarle mucha atención y sobre todo ser muy detenidos cuando se trata de los chicos. Excelentes comentarios, así que bueno, nos están dejando aquí saludos. Andrea, Ansualdo, Claudet también nos deja algunos mensajes y aprovecho la ocasión, Abigail, para poder preguntarte, ¿cuáles serían este perfil, cuáles serían estas características que podrían estar como de forma frecuente presentes en aquella persona que ocupa el rol de la víctima? Claro, podemos ver cierto perfil dependiendo mucho también del tipo de violencia, ¿no? Normalmente, dentro de lo que viene a ser la frecuencia de casos, más se presentaban hechos de violencia física, psicológica, y ahora te voy a comentar luego cómo era el perfil también ahora de violencia virtual, porque también se ha acentuado más en estos últimos tiempos con la tecnología que tenemos. Pero dentro de lo que viene a ser la violencia clásica, por llamarlo de una manera, vemos que este perfil de víctima siempre se centraba en una persona que tal vez tenía dificultades para socializar, para comunicarse, para establecer vínculos, que tal vez sus relaciones sociales eran muy cortas, tenía un grupo muy limitado. ¿Podría decirse que tenga ciertas características de timidez? Sí, se podía presentar también cierta timidez en esas personas,
que también, sobre todo en el aspecto de expresarse o de buscar soluciones a los problemas, que no era una persona que de repente buscaba enfrentar o informar a los demás de lo que está pasando. Entonces, ese era normalmente un perfil, ¿no? Y también muchas veces físicamente también era un factor importante, que tenía cierta debilidad o tal vez no demostraba mucha fuerza, y la persona víctima normalmente era ubicado como la persona supuestamente más débil, ¿no? Tanto en ciertas características de relacionarse como también en aspectos físicos. ¿Podría tomarse en cuenta también que tal vez el bajo rendimiento de alguna materia o de algunas materias podría ser un factor que entre a tallar como un tema para poder señalar allí a la persona que está pasando por esta dificultad como si fuera símbolo de burla? En algunos casos sí puede ser un factor, pero no es uno de los más influyentes. Muchas veces hay personas que son víctimas que tienen un rendimiento académico alto, pero también hay del otro lado, ¿no? Que tienen una dificultad en algún tipo de cursos o de materia o que ha reprobado y que bueno, esa ha sido la causa de repente que empezó a presentarse las burlas o las molestias de parte de los demás compañeros, pero no es un factor tan influyente. Entonces, según lo que nos compartes, también una persona que ocupa los primeros puestos podría ser seleccionado para ser la víctima de la agresión como tal. Esto es importante porque si aquellos padres de familia dicen mi hijo tiene muy buenas notas, destaca, es sobresaliente en el aula, es importante tomar en cuenta lo que nos mencionas, esas habilidades sociales, esta capacidad de comunicarse, de informar a tiempo algún suceso que esté incomodándolo, es fundamental. Y si encontramos de repente esta situación donde hay dificultades para adherirse al grupo, pero también hay esta cohibición, esta timidez, entonces potencia mucho más el que sea seleccionado como víctima. Claro, y es importante justo hablar con los padres o con quien tiene niños en casa. No solamente es importante el aspecto académico, porque muchos como padres decíamos que nuestros hijos destaquen, que saquen las mejores notas, que sean sobresalientes, pero a veces nos olvidamos que también es importante el desarrollo de las habilidades sociales, el que ellos aprendan a resolver sus problemas. A veces uno como padre o como adulto en casa busca que todo sea resuelto y a veces le resolvemos los problemas y las dificultades, y cuando nuestros hijos se tienen que enfrentar a la vida real o a su mundo, que en ese caso viene a ser la escuela, no tienen las herramientas. Y esto, al no tener herramientas, no tienes esta mochila, como decimos, de capacidades para enfrentar la vida, esto lo hace más vulnerable a una situación de violencia. ¿Y nos podrías dar ciertos ejemplos que los padres identifiquen para decir, mi hijo, mi hija, o sea, no tiene esta mochila con las habilidades que mencionas? ¿Cómo darse cuenta desde el hogar, un papá o una mamá, que de repente no se han percatado que ellos también están reforzando lazos de dependencia? Claro, sí, aquí el rol del padre es importante porque el chico, el niño o el adolescente no se percata que no tiene esas habilidades. Aquí ya es parte y rol principal de los padres ver primero cómo actúa mi hijo ante los problemas. Lo enfrenta, busca soluciones o de repente me pide a mí que yo le resuelva el problema. Y se tendría que entender cómo gestiona una solución, no porque salió exitoso frente a la resolución del problema, e incluso se puede haber equivocado. Claro. Sin embargo, ha gestionado una posibilidad de cambio, ¿no? De respuesta. Entonces, creo que esto que mencionas es importante para poder detectar que a veces como papás también estamos mucho más atentos en si lo hizo bien y críticos si lo hizo mal. ¿Qué les podrías decir a los papás en ese sentido? Claro, es importante aquí ver que el error no es una equivocación en sí, sino que es una oportunidad de aprendizaje. Y los chicos, los jóvenes que saben eso, ven cualquier situación como algo positivo para aprender, aunque tal vez el resultado no era el deseado, pero se dan cuenta que esto es una situación que les va a sumar y vemos cierta fortaleza. Y el tema de la autoestima, en el caso de los niños y de los adolescentes, es crucial también, porque ¿qué pasa con un joven que de repente se deja influir muy rápidamente por los comentarios, que en estos casos pueden ser hirientes o pueden ser negativos? Esto va a sumar también en esta vulnerabilidad. Claro, o sea, el hecho de que reciba de su entorno comentarios de repente críticos o de burla y que no tenga esta capacidad de manejo, de respuesta, lo va a afectar. ¿Y qué podrías decirnos también de los jóvenes que están muy atentos? De repente, vamos a imaginar, se ponen un atuendo nuevo y están
esperando que el otro le reconozca el atuendo nuevo, o sea, que le diga que bien te queda o qué linda mochila tienes, y cuando no lo reciben, simplemente para ellos es como que tuvieron un mal día. ¿Se podría considerar también que están muy expuestos a la aprobación y a la valoración del otro? Sí, justo se conoce que parte de la niñez y la adolescencia, los jóvenes, los estudiantes en este caso, buscan ser parte de un grupo. Es parte de esa etapa de la vida. Pero también aquí un punto clave es que tienen que desarrollar el que uno mismo sepa reconocer quién es. Eso es parte también de lo que viene a ser la autoestima. Y vemos que existen jóvenes, y sobre todo ahora que en las redes sociales todo se busca la aprobación, el like, los comentarios agradables, y muchos de ellos lo hacen por ese motivo. Se ve que desde el aspecto interno, cuando ellos se evalúan o se van conociendo, aún no reconocen ese valor personal que tienen, muy aparte de aspectos de repente estéticos, o aspectos externos, o aspectos de repente de la ropa o de las cosas que pueden poseer. Entonces eso también hace de que uno pueda reconocer como padre que a mi hijo tengo que trabajar el aspecto de la autoestima, el que él se pueda conocer y que pueda reconocer lo que realmente es. Creo que es importante lo que señalas, que por un lado la autoestima se va a poder reflejar como una valoración adecuada, tanto por lo que llevan por fuera, por así decirlo, por un aparato, porque me siento a gusto con lo que tengo, pero también principalmente tendríamos que reforzar la autoestima, digamos, interior, porque lo que señalas es muy importante. Conozco muchas personas que son primeros puestos del salón, y cuando les preguntas, ¿cómo te va? Más o menos. ¿Y tienes los buenos puntajes? No tanto. Y la mamá dice, no, sí, sacó tal puntaje, lo reconocieron, pero la propia expresión del alumno demuestra que es como que no se la cree, no se cree qué tan bueno es o qué tan destacado es. Exacto, claro, exacto, justo también comparto, hemos tenido casos de chicos que han estado en una situación de violencia y han sido chicos muy destacados. Es más, que a veces los padres no creían que eran víctimas de violencia, pero cuando hablábamos con ellos acerca de cómo se sentían, primero no reconocían ciertas capacidades, ciertas habilidades que tenían, no reconocían que también tenían un entorno favorable para ellos. Entonces es como que un poco están ciegos a lo que de repente ellos pueden tener como cosas positivas, cosas buenas, y también lo que está en el entorno que le puede apoyar. Así que a todos los padres de familia que hoy nos están viendo, recomendarles que estén atentos a esta valoración que tiene cada uno de sus hijos respecto a su propio rendimiento, a sus propias capacidades, a sus propias habilidades. Y si tú estás detectando que tiene dificultades para reconocer en qué es bueno este joven, busca ayuda profesional especializada. Hay muchas maneras de recibir ayuda, con terapia psicológica, con talleres, con un acompañamiento en esa etapa nueva de vida que están pasando, y que es importante que tenga este acompañamiento profesional especializado. Nos vamos al siguiente corte y ya regresamos. Si presentas pensamientos negativos, ¿te afecta lo que digan los demás? Recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo de profesionales, estamos aquí para ayudarte. Si te enojas demasiado rápido, pierdes la paciencia con facilidad, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a participar de sesiones psicológicas para que puedas mejorar en la regulación de tus emociones. Si te cuesta hablar en público, sientes inseguridad, anímate a participar de las sesiones psicológicas. Soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Si tienes problemas para comunicarte con un hijo adolescente, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional, y junto a mi equipo de profesionales podemos orientarte. Si presentas ansiedad y te afecta emocionalmente, contacta a Psicosalud Emocional. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con muchos años de experiencia. Junto a un equipo de profesionales queremos ayudarte. Te brindaremos estrategias para que tú puedas manejar mejor tu ansiedad. ¡Te esperamos!
Si presentas pensamientos negativos, ¿te afecta lo que digan los demás? Recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo. Hoy estamos hablando acerca de esta prevención y el tratamiento. Si tú conoces a alguien que esté pasando por un caso de violencia escolar, y estamos aquí con Abigail, ella es psicóloga, que viene a compartir su gran experiencia sobre este tema. Y te quisiera preguntar, Abigail, así como hemos hablado de las características de la persona, quien es la víctima en el momento de la agresión, de la violencia, también podríamos considerar si se ha reunido ciertas características en común de aquella persona que hace uso de la agresión, que es el agresor. Sí, también existen ciertas características que nos van a permitir poder detectarlo, ¿no? Desde casa podemos ir viendo estos comportamientos que a veces él puede hacer, pero que no guarda como que un remordimiento de lo que está haciendo, o tal vez no se pone a pensar o no es empático en decir, tal vez esto que estoy haciendo le puede afectar a la otra persona, lo que decimos la empatía, le falta desarrollar. También una persona o un niño que vemos desde muy pequeño que tiende a ser muy impulsivo, quiere algo y busca la forma en querer realizarlo sin importar que tal vez alguien más puede estar afectado ante ello. Entonces, esas son algunas características más que todo en el comportamiento, ¿no? Si hablamos del tema académico, eso se puede presentar tanto en jóvenes que de repente tienen un alto calificativos académicos altos, o también en chicos que de repente académicamente no están bien. Entonces eso sí no es un factor muy determinante, pero sí más que todo los comportamientos y las conductas que pueden presentar. Y por ejemplo, hablamos de una persona que tiene un liderazgo en el grupo, en el ambiente, de repente para hacer uso de esta agresión, de esta violencia, ¿lo hace por cuenta propia solo o se conoce que usualmente primero establece como una red para tener seguidores y así hacer mayor presión sobre la persona que seleccionan para que sea su víctima? Sí, justo el liderazgo es un aspecto positivo que siempre se busca desarrollar en las personas, y vemos que ahora como adultos siempre se busca, por ejemplo en las entrevistas o en los trabajos, que sean líderes, pero vamos a ver esas características ya desde muy pequeños, ¿no? Y las personas que tienden a ser agresor tienen un liderazgo, pero un liderazgo negativo, que no lleva de repente a sumar a lo que es el grupo o a buscar una propuesta de mejora, sino por todo lo contrario, a buscar su beneficio propio o tal vez a afectar al otro. Entonces, sí tiene un liderazgo, normalmente se agrupa con otras personas. A veces la violencia no solamente es de uno en uno, sino de un grupo de personas hacia una persona en específico. ¿Y qué características como padres de familia podrían detectar para saber si es que su hija, su hijo pueden estar siendo víctimas de violencia escolar? Porque muchas veces quisiéramos, y me ha pasado padres de familia que me dicen, pero ¿por qué mi hija no me dijo nada? ¿Pero por qué no me ha contado? Si yo siempre le dije que ante cualquier evento venga a hablar conmigo. Y es como si hubiera un reproche hacia el menor que atraviesa por esa experiencia. Entonces, ¿qué características los padres podrían tomar en cuenta para de repente abordar al hijo de la mejor forma, de tal manera de que pueda contarle lo que está pasando? Es importante primero darnos cuenta qué está pasando en casa, ¿no? Como tú mencionas, muchas veces los hijos se acercan a los padres y pueden escuchar este comentario de que ¿por qué no me has dicho antes? ¿Por qué te dejas? Entonces, primero hay que reconocer que una persona que es víctima de violencia no es que lo está buscando, no es la persona culpable. Entonces, hay que empezar por ello, no culpabilizar a la persona que está siendo víctima de violencia. Y sobre todo, tener un diálogo abierto en esos espacios, desde aspectos que sea algo cotidiano, desde aspectos de repente del día a día, que el padre tenga espacios para conversar, de contar qué es lo que le ha pasado, porque la confianza y la comunicación no es que nace de la noche a la mañana, sino que es un proceso, es un trabajo, es algo constante, que también tenemos que desarrollarlo con nuestros hijos. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos nos confíen lo que les está pasando, pero hay que ponernos a evaluar. ¿Estamos nosotros realmente respondiendo a esa confianza que nos están dando? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Entonces, parte de ello es tener un diálogo abierto, diálogo de escucha y un diálogo también de ver soluciones, no necesariamente ir y ejercer nuevamente violencia, sino que recordar que hay ciertas instancias o ciertas acciones que podemos realizar primero en el cuidado de nuestros hijos. En este caso siempre se recomienda un abordaje psicológico porque una situación de violencia va a afectar. Así es. Y otro aspecto de las autoridades de la institución educativa, que hay ciertos procedimientos a cumplir. Y además te quisiera preguntar, Abigail, ¿qué características dentro de la familia favorece una conducta que va a expresar el agresor, como tú decías, de repente, que hace uso de su dominio frente a los demás, que carece de empatía, que no respeta las normas, que de repente esconde justamente estas conductas? ¿Qué aspectos familiares podrían favorecer de que este hijo en el tiempo tenga esta actitud violenta hacia otras personas? Justo dentro de lo que viene a ser la casuística, se observa que cuando uno cita a un adolescente que ha sido agresor y cita a la familia, nos damos cuenta que la forma también en cómo se relacionan ellos o de los padres tiende a ser también reactiva, desde la forma en que responden, en que también desde cómo se expresan. Entonces nos damos cuenta que los hijos están formados porque han visto modelos y muchas veces esos modelos vienen a ser los padres, los tíos o el entorno cercano. A veces también los padres nos dicen, en mi familia no nos comportamos de esa manera, pero a veces es este círculo que está dentro de la comunidad también cómo se comporta. Entonces hay que evaluar cuál es el entorno cercano de este joven, si hay alguna situación donde impera la impulsividad, donde sea algo cotidiano el poder decir de repente apodos o el fastidiar a la otra persona, que eso sea algo normalizado. Entonces, si nos damos cuenta que dentro de nuestro entorno hay estos factores que ponen en riesgo estas situaciones, entonces hay más posibilidad de que se pueda presentar que este joven o este niño que se está formando sea un agresor. Y podría considerarse también, por ejemplo, una actitud sobreprotectora, donde no se pongan límites, donde no se pongan reglas, que potencie una conducta de desafío en los hijos. Sí, también se ha encontrado que existen diferentes tipos de crianza, ¿no? Desde lo que justo estábamos hablando, pero también hay un tipo de crianza donde los límites no están claros. Y eso también perjudica el desarrollo del niño, ya que el niño no va a poder determinar de una forma tan fácil qué viene a ser lo bueno o qué viene a ser lo malo, o le va a costar mucho poder reconocerlo, porque desde casa no le han marcado esos límites, o de repente está muy acostumbrado a que las cosas se hacen como él quiere, o él siempre tiene la razón, o no tiene que haber alguien que le contradiga. Y cuando sucede eso en el entorno, puedan aparecer estas conductas, porque también este joven o niño no ha aprendido a cómo responder ante situaciones que vienen a ser negativas. De alguna manera no ha desarrollado favorablemente la tolerancia a la frustración. Exacto, exacto, que es un factor influyente también para que se presenten los hechos de violencia. Hay jóvenes que pueden ser académicamente muy destacados, pero no han desarrollado esta tolerancia, y esto le va a traer consecuencias negativas desde cómo se relaciona con los demás, cuál es el vínculo que de repente puede tener con amigos, con maestros, y eso también va a traer ciertas dificultades emocionales. ¿Qué tanta es la incidencia entre una persona que es agresor dentro del ambiente del colegio y que tenga también una actitud de desafío a la autoridad? ¿Está correlacionado? Sí, en verdad, como mencionan, el colegio viene a ser como una práctica cómo nosotros nos comportamos en la sociedad. Si vemos que hay conductas desafiantes, que hay conductas que no cumplen ciertos protocolos sociales, no cumplen las reglas, vamos a ver que esto, si no hay alguien que pueda hacer una guía o de repente que no reciba un apoyo especializado, que en este caso viene a ser psicológico, esto va a seguir en la sociedad. Eso quiere decir que externo a lo que viene a ser el colegio también se van a presentar conductas, hasta puede llegar a conductas delictivas. Se va a trasladar a otras áreas de su vida conforme los años vayan pasando. Excelente, hoy estamos hablando acerca de cuáles son estas características que están presentes tanto en la persona como en su entorno familiar,
que favorece tanto un clima de agresividad que se puede trasladar hasta el ambiente escolar. Nos vamos al siguiente corte y ya regresamos. Si presentas pensamientos negativos, ¿te afecta lo que digan los demás? Recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo de profesionales, estamos aquí para ayudarte. Si te enojas demasiado rápido, pierdes la paciencia con facilidad, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a participar de sesiones psicológicas para que puedas mejorar en la regulación de tus emociones. Si te cuesta hablar en público, sientes inseguridad, anímate a participar de las sesiones psicológicas. Soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Si tienes problemas para comunicarte con un hijo adolescente, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional, y junto a mi equipo de profesionales podemos orientarte. Si presentas ansiedad y te afecta emocionalmente, contacta a Psicosalud Emocional. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con muchos años de experiencia, junto a un equipo de profesionales queremos ayudarte. Te brindaremos estrategias para que tú puedas manejar mejor tu ansiedad. ¡Te esperamos! Si presentas pensamientos negativos, ¿te afecta lo que digan los demás? Recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo de profesionales, estamos aquí para ayudarte. Si te enojas demasiado rápido, pierdes la paciencia con facilidad, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a participar de sesiones psicológicas para que puedas mejorar en la regulación de tus emociones. Si te cuesta hablar en público, sientes inseguridad, anímate a participar de las sesiones psicológicas. Soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Si tienes problemas para comunicarte con un hijo adolescente, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional, y junto a mi equipo de profesionales podemos orientarte. Si presentas ansiedad y te afecta emocionalmente, contacta a Psicosalud Emocional. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con muchos años de experiencia, junto a un equipo de profesionales queremos ayudarte. Te brindaremos estrategias para que tú puedas manejar mejor tu ansiedad. ¡Te esperamos! Si presentas pensamientos negativos, ¿te afecta lo que digan los demás? Recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Seguimos hablando hoy acerca de cómo prevenir y cómo tratar si tú estás afrontando un caso de violencia escolar. Y justamente te quiero preguntar cómo poder hacer prevención desde el hogar, cómo trabajar incluso a nivel institucional. Bueno, justo en los primeros bloques estuvimos hablando acerca de la detección, de cómo es, cómo se presenta. Entonces, el primer paso para prevenir es tener el conocimiento, el saber primero que se puede presentar, que se puede dar de repente en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros sobrinos, que no es culpa de la persona que está agrediendo. Entonces, el primer paso es saber que existe y que se puede presentar. Entonces, parte de la prevención es que dentro de la familia haya estas redes de apoyo, que tanto mamá, papá, los hermanos, los tíos, sean personas en quien, en este caso, el niño, el adolescente pueda contar. Que puede empezar desde aspectos muy pequeños que te puede de repente ir contando, de dificultades que puede presentar,
Y ya desde el poder darme este espacio para escucharlo, para estar con él, para estar presente, eso viene a ser una acción preventiva. Se sabe que muchos de los padres estamos full con las actividades, con el trabajo, pero darnos un espacio donde él se sienta que es escuchado, que es importante para mí, eso ya estoy haciendo un gran paso para erradicar situaciones que le pueden afectar, como viene a ser la violencia. También otro aspecto preventivo viene a ser el reforzar que puedan desarrollarse ciertas habilidades. Desde aspectos ya más personales, desde el tema de la autoestima, pero también desarrollar lo que viene a ser el autocontrol. El no dar las cosas inmediatamente a nuestros hijos, el también que sepan que todo tiene su tiempo, y también el aspecto de respetar a las demás personas, no solamente a las personas mayores, sino también respetar a quienes vienen a ser personas de nuestra edad, de nuestro entorno. Entonces, desde estas habilidades, desde estos valores, también vienen a ser aspectos que van a reforzar a que no se presenten estas situaciones de violencia. Otro aspecto también es dentro de las instituciones, porque los padres no están solos, sino también dentro de las escuelas haya establecido ciertos protocolos. Primero, dentro de los colegios podemos ver que hay el área de tutoría, que hay el área también de psicología en muchos de los colegios, donde ellos establecen un vínculo con las familias, donde es importante tener una comunicación constante. No solamente directo con nuestros hijos, sino también con quien vienen a ser los maestros, los tutores y también con la psicóloga del plantel. Dentro de los colegios se han establecido, y dentro de lo que viene a ser políticas públicas, ciertos protocolos, donde cuando se detecta algún hecho de violencia, inmediatamente se van a tomar acciones para, en este caso, disminuir o detener el hecho de violencia. Empezando, y todo inicia con la comunicación con los padres, porque parte de los padres son miembros o son, como dice, la trípode para poder enfrentar los hechos de violencia, ¿no? Tanto la familia, la escuela en sí, y en este caso el alumno o la persona que está o están inmersos dentro de este hecho de violencia. ¿Qué le podrías decir a aquellos padres de familia que en ocasiones suelen decirle al hijo, no te dejes? Si te agreden, tú también defiéndete y agrede a la persona en ese momento para dejarle claro que contigo no se tiene que meter. Sí, sucede, ¿no? Yo recuerdo muchos casos que justo me mencionaban algunos padres que escriban a sus hijos en clases de karate o en clases de defensa personal, que le estaban diciendo de forma indirecta, defiéndete, te voy a dar las herramientas físicas para defenderte, ¿no? Y algo claro que siempre tenemos que dejar y enmarcar es que la violencia no se soluciona con violencia. A veces nosotros como adultos queremos que nuestros hijos se defiendan, pero a veces no les enseñamos cómo defenderse, cómo levantar su voz, a quién acudir o qué hacer. E inmediatamente si uno le dice a un niño defiéndete, lo que va a hacer es lo que está en sus manos. Y literalmente lo que está en sus manos. Muchas veces trata de defenderse con las manos o va a estar en un hecho de violencia. Y esto no va a resolver el problema. Tal vez puede ser que en ese momento se detenga la situación, pero esto poco a poco se va a acrecentar. Y lo más importante es, ¿qué está aprendiendo este niño a cómo va a resolver sus problemas? Si se presenta un problema con otro compañero, si cuando ya sea más grande tiene un problema con una pareja, ¿cómo va o cómo está aprendiendo a resolver sus problemas? Entonces aquí es importante que sí, que aprenda a resolver las dificultades que se le enfrentan o de repente estos comentarios inadecuados o estas situaciones que lo afecten, pero que él aprenda a resolverlo de forma asertiva y sin afectar y sin hacer más un hecho de violencia. Y si es que detectamos un caso de violencia escolar, ¿cuál es la forma de tratarla? Lo que se sugiere dentro de lo que vienen a ser estos protocolos que te mencionaba, que ya son que están establecidos. Que están establecidos, ya es a nivel nacional en cualquier institución educativa, que puede ser pública, que puede ser privada, inmediatamente esto tiene que ser comunicado, como te mencionaba, al padre de familia, pero también esto tiene que ser comunicado a lo que viene a ser el director. El director del centro educativo es quien va a activar estos protocolos, ¿no? Donde se va a buscar apoyo, en este caso del servicio psicológico, como ya te mencioné, hay una afectación en el lado emocional de la persona, entonces se le hace una derivación
a un establecimiento de salud, a un centro psicológico, para que reciba este apoyo. Y algo interesante es que no solamente se deriva a quien viene a ser la víctima, sino también se tiene que derivar a quien es la persona agresora, porque ambos necesitan apoyo, ambos requieren esta ayuda psicológica para establecer estas habilidades o estos canales para poder resolver problemas. Entonces, posterior a ello, dentro de la institución educativa, se hacen ciertos compromisos también con los padres, se conversa con ellos, hay ciertos tiempos donde se van a establecer ciertas reuniones y también se hace un trabajo con tutoría. Entonces, iniciamos, siempre tiene que iniciar todo con lo que viene a ser la comunicación, tanto padre de familias como quien viene a ser el representante del centro educativo, que es el director. Y creo que es importante precisar que también es el compromiso familiar de que ambas partes reciban un tratamiento psicológico, porque a veces ocurre esta eventualidad y voy a 1 o 2 citas y dije, estuve en terapia, no es lo mismo. Ir a una sesión o a 2 sesiones no es igual que hacer un tratamiento psicológico. Así que los invitamos a cada uno de ustedes a informarse más de estos temas y sobre todo buscar ayuda profesional especializada, porque si no te ha pasado, la idea es que estés prevenido para que no te suceda. Así que hoy hemos aprendido acerca de estas características que tú necesitas potenciar en cada uno de tus hijos, mejorar su autoestima, sus habilidades sociales, su capacidad de respuesta, su regulación emocional y muchos aspectos más. Así que busca ayuda especializada para que tú potencies estas habilidades y estés mucho más custodiado de este bienestar emocional, que tu hijo te pueda contar cómo se siente y cómo está, y sobre todo que tú desarrolles un clima de confianza a nivel de tu familia. Hemos llegado al cierre del programa. Abigail, ¿qué te gustaría decirle al público y dónde te pueden contactar? Bueno, ha sido un gusto estar en este espacio, de poder hablar de estos temas que se presentan y sobre todo quedar con esta pauta, ¿no? Parte de nosotros como padres, como adultos, somos quienes van a fomentar este bienestar, este espacio de confianza, estos círculos de apoyo, en este caso a los niños. Me pueden contactar a través de mis redes sociales, me buscan como Abigail Belsusarre, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí me pueden contactar. Muchísimas gracias, Abigail, por tu presencia, por tu experiencia profesional, y también le quiero decir a cada uno de los oyentes el día de hoy, que está a nuestro querido público siempre atento al programa, si alguien quiere asesoría psicológica, si alguien quiere en estos momentos potenciar estas habilidades que hemos hablado, también pueden contactarse con Psicosalud Emocional, porque nosotros brindamos talleres individuales, grupales, para los padres de familia, para los propios hijos, y sobre todo estas sesiones permiten ser interactivos con chicos de la misma edad que pasan experiencias similares, y más allá de que exista un diagnóstico médico como tal, es importante trabajar en potenciar estas habilidades para prevenir posibles complicaciones más adelante. Así que, y sobre todo trabajar con este acompañamiento también familiar, porque no solamente los hijos necesitan esta orientación, sino que es mucho más beneficiosa cuando también lo reciben los padres, para que tengan esta guía y este acompañamiento profesional. Bueno, estamos hoy aquí en el programa PINS TV, gracias a Súmate al Éxito, gracias al Canal 3 de Cable Más, y sobre todo contáctense con Psicosalud Emocional. Soy la psicóloga Diana Pacheco Ponce, a través de las redes sociales y también la página web www.psicosaludemocional.com. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho.